Bien, pero la reprogramación sería indefinida. A ver, la defensa, ¿qué tiene que señalar? Señor juez, varias cosas. En realidad este es un pedido de parte. Si es que yo tengo o no tengo los elementos, si es que no los tengo, usted va a declarar infundado mi pedido. Ese es un tema de fondo. Y señor juez, yo trato de venir a una audiencia siempre preparado y esa preparación ha implicado conocer un poco de su posición jurídica sobre estos temas. Yo conozco un poco de las decisiones anteriores que usted tiene sobre temas de salud en delitos contra la administración pública, cese, variación y prisión preventiva. Yo le quiero demostrar, pero para eso tenemos que entrar al debate de fondo, señor juez. Yo le quiero demostrar que lo que dice el señor fiscal es imposible, porque yo tengo que explicarle ahora en el debate que lo que el fiscal está pidiendo que se haga en una institución pública ya se ha hecho en este caso, señor juez. Y le tengo que demostrar que la institución pública respondió diciendo que no tienen la logística necesaria para poder hacerlo. O sea, tenemos un primer problema. El señor fiscal dice, no hay que reprogramar porque hasta que se vaya a una institución pública, como si este fuese un tema de que lo público vale más que lo privado. Pero tengo yo el pronunciamiento en el fondo del asunto que ahora le quiero presentar, en el que ya respondieron diciendo que no pueden, que ellos no tienen los mecanismos necesarios. Y segundo, el señor fiscal le dice, necesitamos la historia clínica, tiene que revisar el escrito de variación, porque el escrito de variación lo que dice es que es una circunstancia sobrevenida a la prisión. No hay situación anterior, por eso es que no hay historia clínica antes. La circunstancia que le queremos presentar es sobrevenida, es antitécnico, antimédico, y dilata el proceso de manera innecesaria cuando usted en la resolución anterior dijo que esto se iba a reprogramar por única vez. Señor juez, si el fiscal considera que es insuficiente, lo defenderé en el fondo y usted declarará infundado mi pedido y yo seguiré mi camino. Pero necesitamos ingresar al fondo de debate para poder resolver esta situación de una vez por todas. La señora está a punto de entrar a quirófano y no puede mantenerse en la incertidumbre de saber cuál es su situación procesal. Que le digan que no o que le digan que sí, pero que se lo digan ya luego de un debate alturado entre Fiscalía y Defensa, señor juez. Si no tengo elementos, declaro infundado mi pedido, pero no reprograme la audiencia. Muy bien. Es cierto, comparto lo que dice la defensa, que si la defensa no prueba, se desecha, pero hay pronunciamientos en esta sala en que a veces nos anulan porque tienen el criterio de que se agote las evaluaciones médicas y se tenga una certeza sobre el diagnóstico de los imputados. Pero en todo caso vamos a instalar esta audiencia para resolver lo que corresponda. Siendo esto así, señor abogado, tiene la palabra para sustentar su petición. Señor magistrado, ¿me permitiría usted, por favor, compartir diapositivas? Sí, por favor, pero doctor, el tiempo es limitado. No, Así que señor juez, tiene como máximo 20 minutos. no me extenderé más de ese tiempo, no se preocupe. ¿Logra visualizar, señor magistrado? Sí, estamos viendo. Muchas gracias. Señor juez, muy breve. Acudimos a usted en aplicación del artículo 255, inciso 3, para solicitar la sustitución, la variación de la medida, porque ha surgido una nueva circunstancia, a diferencia del cese de la prisión preventiva que exige la presencia de nuevos elementos de convicción. No debería ser objeto de debate, pero señor juez, solo a manera de introducción, el arresto domiciliario procede, según el artículo 290 de nuestro Código Procesal Penal, cuando el imputado adolezca de una enfermedad grave o incurable. Esa enfermedad grave o incurable ha sido sobrevenida a la audiencia de prisión, señor juez. Esto lo ha sostenido constantemente el Subsistema Nacional Anticorrupción, quizá uno de los subsistemas más importantes que nosotros tenemos, porque la sustitución de la medida se puede dar no solamente en el momento en que se discute la prisión, sino también de manera posterior, cuando sobrevenga. Eso es lo que quiero demostrarle en este caso. Cuando sobrevenga el problema, puede sustituirse la medida por una menos restrictiva.
Y para cerrar esta introducción, no he venido a discutir los presupuestos materiales de la prisión, menos el peligro de obstaculización o el peligro procesal de fuga, porque como bien dice la Sala Penal Nacional Anticorrupción, y además también lo ha dicho la Sala de Crimen Organizado en la Corte Penal Nacional, aquí lo que venimos a discutir es la circunstancia sobrevenida. Y finalmente, si es que los presupuestos se mantienen, ese es un presupuesto para adoptar medida de detención domiciliaria, porque la detención domiciliaria es una medida sustitutiva de la prisión. Procede prisión, pero por una situación de humanidad, de enfermedad, se impone la detención domiciliaria. Aquí inicio mi narrativa, señor juez. Como suele pasar siempre, la formalización y la prisión preventiva se dieron el mismo día, el 3 de septiembre del 2020. La apelación de la prisión preventiva se produjo el 19 de octubre del 2020. Y señor juez, posterior a eso, de manera sobrevenida, por eso es que es totalmente infructuoso e innecesario que la fiscalía le diga, no, necesitamos la historia clínica de un año antes, de 6 meses antes, de 10 años antes, porque la situación médica es sobrevenida a la prisión, es después, de aquí en adelante, antes no hay. Por eso es que después de la apelación de la prisión, el 15 de noviembre del 2020, la señora Giovanna Luna como interna pide atención. Pero, señor juez, entenderá que en nuestros penales, si bien es cierto, hacen su mejor esfuerzo, no tienen los mecanismos y menos la logística necesaria para atender este tipo de situaciones. Así que lo único que tenían era un tensiómetro. Es decir, eso que te ponen en el brazo, presionan para ver cómo va la presión. Y con ese análisis al ojo que hizo la enfermera de la posta en el penal, lo que le dijeron a la señora era que ella tenía que solicitar su traslado porque tenía la presión muy alta, estaba volando. Es por eso que ella sale del 26 de noviembre al 30 de noviembre y es internada en una clínica. Ahora voy a regresar a contarle en específico esa historia porque ellos solicitaron que sea atendida en una institución pública. Ahora le cuento, pero finalmente terminó en una institución privada, internada del 26 al 30, por esos graves problemas de salud que la señora sufría. Del 26 al 30, señor juez, fue sometida a exámenes. Voy a especificar qué exámenes. Luego de esos exámenes, y habiendo descubierto un grupo de enfermedades que antes no se habían manifestado, le programan cita para el 24 de diciembre y 27 de diciembre. 24 en cardiología, 27 de diciembre en gastroenterología. Señor juez, como le decía al inicio, intento prepararme, conozco de su posición, conozco de la posición jurídica de la sala respecto de estos temas, pero quiero demostrarle que este es un caso totalmente diferente. Fíjese, señor juez, el 24 cuando tenía cita y el 27 cuando tenía cita, le niegan la salida. Pero lo interesante es que el INPE le dice, no te puedo dar salida porque ahorita estamos en fiestas. Y como estamos en fiestas, no hay salidas. La señora se muere, pero como estamos todos celebrando, no hay salidas. 24 y 27. Cuando su cita era para el 24 y 27 de diciembre, no la dejan salir por fiestas. Recién el 21 de enero le dicen, ahora sí anda un ratito. O sea, 2 meses después de cuando era la cita. Pero bueno, la dejan salir y agradeció la señora que la dejen salir a cardiología el 21 de enero. El 22 de enero, la defensa conjunta, a través del abogado Emerson Campos, tuvo que presentar una queja en el INPE. Y como el INPE no responde, señor juez, no tienen mesa de partes virtuales ni nada, tuvimos que reventar los correos para que el 22 de enero podamos presentar la queja. Recién el 2 de febrero, después de 30 correos que hemos anexado, el 2 de febrero responde el INPE como órgano de control. Y el INPE dice, voy a aperturar una investigación contra los funcionarios de ese penal. ¿Por qué han obstruido la realización de esos controles médicos el 24 y el 27? Y la investigación está aperturada en estos momentos. Por eso le digo, señor juez, que este es un caso diferente. Mire, tiene varias particularidades. Luego, la señora presenta su solicitud el 29 de enero del 2021 y la dejan salir para cardiología. Programan para el día 2 de febrero, pero la dejan salir tarde. Y como el médico no está a su disposición, el médico ya se había ido, así que tuvieron que cambiar para el día 3. El día 3 era la audiencia, señor juez, la primera audiencia de variación que programamos, y desde el día 3 hasta el día de hoy, la señora se encuentra internada en la clínica Millennium porque descubrieron un sangrado vaginal profundo y ahora, en el informe que le hemos presentado, están intentando controlar la hemorragia vaginal,
pero el médico lo que ha dicho es que va a tener que ser sometida a una intervención quirúrgica para histerectomía abdominal total, que finalmente lo que implica es quitarle el útero, en pocas palabras. Entonces, señor juez, ese es el estado actual de la situación. Estas son las enfermedades o las situaciones médicas que se han descubierto con posterioridad. Hipertensión arterial de segundo grado no controlada, insuficiencia valvular mitral, tricuspidea grado leve, taquicardia paroxística, retinopatía a consecuencia de la hipertensión y ahora último, la hiperectomía abdominal total. Es muy, señor juez, sin que esto se convierta en una exposición médica, es muy importante que usted tenga conocimiento de esto. El corazón bombea la sangre a todo el cuerpo a través de unos tubos que se llaman arterias y venas. La fuerza con la que transcurre la sangre a través de estos tubos, arterias y venas, es la presión. Y se mide a través de una presión máxima y una presión mínima, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Cuando existe demasiada presión en los tubos, es decir, en las arterias y en las venas, es como que el agua hace demasiada presión fuera, en un tubo, rompe o malogra. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Por eso es que si existe demasiada presión, se genera hipertensión arterial y eso afecta de manera directa a diferentes órganos. Diferentes órganos dejan de funcionar por la presión sanguínea que existe, es demasiado fuerte. Por eso es que existen determinados medios específicos para establecer cuando una persona tiene hipertensión. Señor juez, voy de menos a más. Lo primero, lo más básico, lo que debe haber en cualquier casa y que es lo único que tiene un establecimiento penitenciario, es un tensiómetro. Y los tensiómetros te lo ponen al ojo e intentan ver si tienes hipertensión arterial. Pero lo más avanzado después del tensiómetro sería un electrocardiograma. No lo hace un médico, lo hace una máquina. No importa si es en privado, es en público, si es en el extranjero, en Perú, en provincia, en Lima, no importa, es una máquina el electrocardiograma. Y el gold estándar, es decir, el mecanismo de mayor nivel que casi no tiene fallas en sus conclusiones, es el mapa y el Holter. Así como puede ver en la fotografía y así como yo he descubierto que soy hipertenso, señor juez, a mí me pusieron un Holter y un mapa. ¿Qué implica? Te ponen los chupones en todo el cuerpo, te quedas todo el día con los chupones y miden cuánto es tu presión arterial. No hay equivocación ahí. Yo le he traído, no un tensiómetro, o sea, no el del penal. Yo le he traído, señor juez, porque además el AJA, por sus siglas en inglés, establece que el mapa, el que se pone en el cuerpo con chupones, es el gold estándar, es el examen ideal para determinar que existe un diagnóstico de hipertensión arterial. Pregúntele al señor fiscal si es que existe un hospital en Chiclayo que adecuadamente a nivel público tenga mapa, tenga Holter, o le van a sacar un tensiómetro, porque si es así, pues eso no le va a dar solución diferente. Por eso es, señor juez, que a través de resolución ministerial 283-2020, como usted perfectamente conoce, se estableció cuáles son los grupos de riesgos, actualizado al 13 de mayo del 2020, personas con comorbilidad al COVID, entre ellas las personas hipertensas. Es más, ya desde hace mucho tiempo se había aprobado en el 2015 el tratamiento y control de la enfermedad hipertensiva y se estableció a través del Estado peruano que hipertensión existe cuando se tenga presión máxima, presión mínima, recuerde, presión máxima 140, presión mínima 90. Señor juez, la señora Giovanna Luna, no porque lo diga yo, porque lo hice una institución privada, porque lo hice el mapa, porque lo hice el Holter, no un tensiómetro, la señora tiene 199 de presión máxima cuando es 140 para determinar que existe hipertensión, está volando sobre 93. Por eso es que la conclusión, cuando la adecuada es 120 sobre 80, señor juez. Un ciudadano que no tiene hipertensión debe tener 120 sobre 80, la señora tiene 199 sobre 93, por eso es que la conclusión es que ella tiene hipertensión arterial de segundo grado no controlada. Y el problema es que como recién han descubierto esta situación de la hipertensión, porque además, si se revisa un poquito de información médica sobre la hipertensión, a la hipertensión la llaman la enfermedad silenciosa. No se descubre, no aparece, ni siquiera yo sabía que tenía hipertensión, porque puede vivir contigo años y después de mucho tiempo genera y se pronuncia a través de daños y afectaciones a otros órganos. ¿Qué le he traído, señor juez? Para acreditar lo que le estoy diciendo, que la señora Giovanna Luna tiene 190 sobre 93, está volando y que tiene hipertensión de segundo grado no controlada.
Una ecocardiografía. Es una máquina. No es un médico, no importa dónde se haga, es una máquina, salvo hayan manejado la máquina. Es difícil comprarte a la máquina porque la máquina no responde a esas cosas y esa fuese la visión que tiene el señor fiscal y es por eso que pide una institución pública. Pero la máquina de cardiograma respalda, señor juez, toda la argumentación que yo estoy sosteniendo. E incluso a consecuencia de la hipertensión, he tenido que estudiar un poquito el tema, el corazón tiene 4 válvulas, señor juez. 2 de esas, perdón, el señor juez se me movió. 2 de esas válvulas, señor juez, están afectadas en el caso de la señora Luna, a consecuencia de la hipertensión, y por eso que usted va a encontrar en los diagnósticos, por ejemplo, en este ecocardiograma, que la señora tiene hipertrofia ventricular izquierda. Esa válvula está afectada porque recuerde que la hipertensión es el bombeo de la sangre. Mucha presión, eso genera afectación. Entonces le está generando ese problema. Además, la otra válvula, la válvula mitral, también ha sido afectada. Por eso es que la consecuencia ahí usted va a ver es insuficiencia valvular mitral y tricuspidea de grado leve, que es la otra válvula. Y obviamente hipertensión ventricular izquierda. ¿Qué más le he traído? No le he traído a ojo, a simple vista o un papel que diga historia clínica. Le he traído el electrocardiograma, médico cardiólogo, electrocardiograma. A la conclusión a que llegan, hipertensión. Mapeo, señor juez, lo que le contaba, el estándar, el gold estándar establecido por el AJA, que es el principal organismo internacional de enfermedades al corazón, ha establecido que el mapa es el estándar para determinar hipertensión. Y la conclusión es que la señora tiene hipertensión arterial crónica de 2º grado por los niveles. Porque no es que la hayan visto y hayan dicho, tiene hipertensión, no. Como le pusieron el mapa y el holter y ella se quedó del 26 al 30 en la clínica, ahí pudieron establecer cuáles eran los niveles de subía, bajaba y subía a 190. Por eso es que estaba volando. Señor juez, el holter también se lo he anexado. ¿Tiene la señora a consecuencia de la hipertensión taquicardia paroxística supraventricular? El informe médico, ¿qué sucede? Como yo le decía, la hipertensión por generar demasiada presión, y eso es lo que he investigado ahora y además consta en el informe, como genera demasiada presión, afecta a otros órganos del sistema. Otra, la afectación que le ha generado a la señora Giovanna Luna, además de los problemas de las válvulas del corazón, es el ojo, porque se le ha generado mire, fíjese usted, señor juez, en la parte rojita que tengo marcada, en la retina periférica, se le ha generado cambios vasculares sugestivos de hipertensión arterial. Es decir, a consecuencia de la hipertensión y por la presión, la señora está a punto de perder la retina. Y es por eso que el médico, el oftalmólogo, la volvió a llamar para cita, pero como no la dejaban salir, la señora no ha podido ser atendida y ahora se le ha sumado el problema del sangrado vaginal. Este problema de la retina va a tener que esperar un poco. Señor juez, le he presentado la constancia médica del cardiólogo. Todo lo que acabo de explicar, todo está sustentado en el informe. Y ahora presenté por escrito el día de ayer que nos fue remitido el informe del ginecólogo y obstetra, que nos establece que la señora tiene hemorragia vaginal en regular cantidad, presenta coágulos constantes de manera horrible. Se le ha realizado una ecografía y se le va a necesitar una intervención quirúrgica por emergencia de histerectomía abdominal total, es decir, le van a retirar el útero. ¿Cuál es el problema con la señora? Que como tiene hipertensión arterial, es decir, la presión de la sangre es demasiada en venas y arterias, el sangrado es más profundo. Por eso es que recién están analizando el control de esa sangre para su intervención quirúrgica que tiene que ser hoy día mismo. Señor juez, diagnóstico, hipertensión arterial de 2º grado no controlado, acreditada, tengo mapa, tengo holder, tengo ecocardiograma, además de insuficiencia valvular mitral que ha derivado del ecocardiograma realizado, tricuspidea grado leve, que significa la afectación a una de las válvulas, taquicardia paroxística supraventricular, que es la otra afectación a la válvula, la retinopatía, justamente por el problema de la hipertensión, y ahora se ha sumado la histerectomía abdominal total para controlar un problema médico denominado adenomiosis uterina. Señor juez, con esto yo lo que le estoy diciendo es, esta enfermedad es posterior, no es anterior, es totalmente irrelevante.
2 argumentos estoy seguro le va a presentar la Fiscalía porque es lo que le he dicho ahora. Que necesitamos la historia clínica y van a morir sosteniendo eso aunque no hicieron nada por conseguirla. Y la respuesta es que no hay, porque la circunstancia es sobrevenida. Segundo, le va a decir, no, ya, pero eso lo han hecho en una clínica, tiene que ser una institución pública. Son informes médicos de máquinas, ni siquiera de médicos, o sea, respaldados por médicos, pero son máquinas. Pero además, la señora tiene antecedentes en la familia, el padre de la señora Giovanna Luna también tenía hipertensión arterial. Ahora, señor juez, yo le decía, conozco un poco de las resoluciones judiciales en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que hemos podido analizar, y se ha sostenido de manera general, como debe ser en realidad, que el INPE sí puede mantener un control de las situaciones. Yo le quiero demostrar que en este caso no puede. No solamente por la gravedad de la información que ahora le acabo de exponer, sino porque, fíjese, el 19 de noviembre del 2020, el esposo de la señora Giovanna Luna presenta un pedido y lo que le dice, mire, va dirigido al coronel director del Hospital Regional de Chiclayo, lo que quería el fiscal, lo que quiere para suspender la audiencia como del lugar. Y lo que le dice es, mi esposa presenta algunos deterioros en su salud, necesita atención en cardiología, oftalmología y gastroenterología. Por favor, programe a la fecha lo más breve posible una consulta en dichas especialidades. Hospital público, cargo de recepción, documento original, no hay discusión ahí. Y fíjese, se emite un informe médico 189-2020, por eso es que este caso es sui generis, señor juez. Y le responden a la señora Giovanna Luna, porque ella, como se sentía mal y en el propio penal le habían dicho que solicite su atención externa, le responden y le dicen, le ponemos en conocimiento que por pandemia solo se atienden emergencias no COVID y emergencias COVID. Esas consultas externas que ustedes nos están pidiendo por cardiología, gastroenterología y oftalmología ha quedado suspendida debido al estado de emergencia sanitaria y por la falta de protocolos para las atenciones presenciales en consulta externa. Hasta nuevo aviso. Luego nos vemos. Eso es lo que quiere el fiscal. Esperar eternamente a ver si esto se puede levantar de la noche a la mañana. Por lo tanto, no era posible. Es por eso que la primera vez que la señora Giovanna Luna sale a una clínica, señor juez. Hubiera querido salir a una institución pública porque yo ya conozco de estas críticas. Yo sé que la fiscalía cierra sus ojos y sus oídos y quizá también la mente a sostener que no puede ser posible que una clínica determine hipertensión arterial cuando se trata de una cuestión médica. No es una cuestión personal, es una cuestión médica, es una cuestión tecnológica, como le acabo de presentar. Pero además, señor juez, quizá un dato adicional, puede ser que el día 25 de enero, como en ningún otro penal en el Perú, han declarado en estado de emergencia el penal de Chiclayo, como un dato adicional. Y a esto súmele, señor juez, lo que le contaba al inicio. La señora Giovanna Luna tenía citas para el 26 y para el 27. No la dejaron salir, señor juez. Perdón, 24 y 27. No la dejaron salir. Y por referencia de mi cliente, lo que le dijeron es, estamos en fiestas no hay salidas. Tú necesitas junta médica, juntar junta médica en fiestas es imposible y no dejaron salir. Le hicieron perder la cita del 24 y del 27. Por eso es que el abogado en defensa conjunta, Emerson Miguel Campos Maldonado, presentó un correo el 22 de enero del 2021 porque era la única forma de comunicarnos con el penal, no contestan ni el teléfono, y fíjese, señor juez, a cuántos correos lo hemos enviado, denunciasimpe@impe.com, webmaster@impe. Hemos intentado por todos los canales, hasta que por fin, el 2 de febrero del 2021, recién el INPE responde y dice, mira, yo no soy competente para ver si finalmente la señora debe o no debe ser atendida, pero lo que sí te voy a investigar es por qué a la señora no la han dejado salir el 24 y el 27 de diciembre. El INPE en Chiclayo, en este caso en concreto, señor juez, no ha tenido la capacidad para atender este problema. Entonces, por eso es que Fiscalía le dice, necesitamos los documentos para que sean evaluados, pero lo que le piden es historia clínica. Como se trata de una situación posterior, nosotros sostenemos que no es necesario, porque además no va a existir. Con lo que estamos presentando, señor juez, nos parece suficiente para un pronunciamiento de fondo. Además, no va a cambiar en nada. Se trata de una máquina. Señor juez, pese a conocer de su razonamiento jurídico en este tipo de casos,
Permítame presentarle, por favor, en casos como caso arbitraje Odebrecht, el señor Richard Martín Tirado, la señora Susana Villarán en el denominado caso Lavajato peruano, o en el propio caso Cuellos Blanco que conoce la Corte Suprema a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, todos lo que han exigido es acreditación de una comorbilidad al COVID porque lo que hay que proteger es la salud de las personas. Yo no solamente le he presentado comorbilidad por hipertensión arterial, sino le he presentado complicaciones a partir de la hipertensión arterial que han surgido posterior a la audiencia de prisión, señor juez. Es más, la Corte de Lambayeque no es ajena a esta situación, pero lo que dice la Corte de Lambayeque en constante pronunciamiento es que no vamos a proteger la posibilidad de contagio por COVID, porque finalmente eso puede pasar adentro o afuera. Lo que vamos a proteger, incluso lo dijo la sala, en este caso de aquí, en el expediente 2835, la segunda sala, dijo que lo que vamos a tutelar en realidad es el desarrollo de la enfermedad de personas vulnerables con determinadas características de salud. Por eso es que le estoy acreditando fehacientemente la situación de salud. Y cierro con esto, señor juez. La propia sala de apelaciones señaló que en el caso de la procesada Giovanna Luna Rojas no se ha indicado que tenga alguna enfermedad que la convierta en persona vulnerable a desarrollar los efectos del coronavirus, porque es la única persona presa en este caso. Es la única. Pero fíjese qué dijo la sala. Sin perjuicio de que estando ya recluida en el establecimiento penal de Chiclayo, se presente alguna enfermedad que pueda convertirla en vulnerable al mencionado virus, por lo que queda expedito el derecho a la defensa de la investigada para que lo haga valer de acuerdo a ley si fuera el caso. Este es el caso, señor juez. No existe mayor documentación adicional a la que le hemos presentado y no existe mayor posibilidad de recopilación de información. Pero termino con un dato adicional y por eso que consideramos que este caso es diferente. Fíjese, señor juez, la audiencia de prisión, a través de resolución número 5 de fecha 3 de septiembre del 2020 que ordena la prisión preventiva de la señora Giovanna Luna, desde ese día hasta el día de hoy han pasado más o menos 5 meses, y un poquito más sería, 5 meses aproximadamente. Pregúntele al fiscal, señor juez, qué acto de investigación han hecho con la señora Giovanna Luna presa. Si Fiscalía le da por lo menos 2, 3 actos de investigación, puedo no decir nada. Si le dice que ni siquiera me han dado las copias de la carpeta fiscal que estoy pidiendo desde que me apersoné, recién me la han dado a raíz de la audiencia de variación que hemos presentado. Pero no hay acto de investigación, tienen a la señora en prisión en vano. Y cuando sustentaron prisión ante su despacho dijeron, señor juez, que la necesitaban en prisión porque necesitaban agotar todos los actos de investigación necesarios en el caso. Señor juez, por esas consideraciones y con las particularidades que tiene este caso, diferente a otros, por la falta de atención del INPE, por la falta de interés de la Fiscalía, solicitamos, señor juez, declare fundada la variación de prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Señor fiscal. Sí, señor juez. Señor juez, antes de absolver el fondo del asunto, solamente precisarle a la defensa técnica, porque ha repetido en reiteradas oportunidades que la Fiscalía no ha hecho nada para obtener la historia clínica de la interna, y no es cierto, señor juez. Fiscalía, tan pronto como nos informó Medicina Legal que es necesario este documento para dilucidar, para establecer fehacientemente lo que sostiene la defensa técnica, solicitó a la interna que nos informe en qué establecimiento se encuentra precisamente esta historia clínica. Porque la historia clínica, siendo un documento de carácter sumamente privado, el fiscal no va a acudir, pues, sin más ni más, a todos los establecimientos a ubicar la historia clínica. No, señor. Además, la titular tiene que autorizar el levantamiento de esta historia clínica. No es así de sencillo como solicitar un oficio al gobierno regional. No es así, señor juez. Le hemos dicho a la señora, a la interna por intermedio de su defensa técnica,
infórmenos dónde se encuentra su historia clínica para verificar justamente todos estos puntos que está sosteniendo. Y nos han dicho que no tiene historia clínica. No tiene historia clínica. Bueno, ese es su punto de vista, por ese lado. Yendo al fondo del asunto, señor juez, la defensa técnica pues, de la interna Giovanna Genoveva solicita la variación de la medida coercitiva de prisión preventiva por arresto domiciliario debido a que habrían variado los supuestos que motivaron su imposición recaída en la resolución número 5 de fecha 3 de septiembre de 2020. Sustenta esta variación en una presunta enfermedad sobrevenida a la ejecución del mandato de prisión preventiva, enfermedad que sería grave o incurable. Pero resulta, señor juez, tal como ya hemos adelantado en el prólogo de esta audiencia, que a la fecha no existen, señor juez, elementos suficientes para establecer esta variación de los supuestos que motivaron la imposición de prisión preventiva que sostiene la defensa técnica de la interna. Es decir, no se cuentan pues con elementos suficientes para asegurar, en primer lugar, y esto es muy importante resaltarlo, que la enfermedad que alega la defensa técnica de la interna sea sobrevenida. Porque hay opiniones médicas que nos dicen que la hipertensión arterial una persona no adquiere hipertensión arterial de la noche a la mañana. La hipertensión arterial es una enfermedad que transcurre en el tiempo. Por eso es que la División Médico-Legal solicita, pues, la historia clínica de un mínimo de 6 meses, y no de 1 año, 10 años, como sarcásticamente ha sostenido la defensa técnica. Entonces, esa es la importancia de tener esa historia clínica para verificar fehacientemente que, pues, tiene esta hipertensión arterial crónica. Una enfermedad, nos ha dicho, acaba de decirnos la defensa técnica, es una hipertensión arterial crónica. Se entiende, pues, que esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces, eso queremos establecer, tanto Fiscalía como, entiendo, el órgano jurisdiccional. Eso es por una parte. Y en segundo lugar, también necesitamos establecer, pues, que las enfermedades que alega la interna sean graves o incurables, tal como sostiene el código respectivo. Y justamente, señor juez, para dilucidar este punto, y tal como es de conocimiento de su despacho, tan pronto como se nos corrió la solicitud, trazada la solicitud de variación de la medida coercitiva de prisión de esta variación, Fiscalía solicita al órgano técnico, en este caso, División Médico-Legal de Chiclayo, emite un pronunciamiento médico forense. Fiscalía no se opone por oponer, simplemente lo que decimos es, tengamos los elementos, más elementos de juicio, tengamos, digamos, una versión, no solamente del consultorio privado, de donde ha salido la constancia médica de la interna, tengamos pues de una entidad estatal. Con esos elementos, entonces se podrá resolver. Y justamente Medicina Legal nos contesta, en el sentido que esto fue el primer oficio que nos contesta Medicina Legal, y nos dice, que le ha hecho llegar a su despacho y también a la defensa técnica, que el representante del Comité de Junta Médica indica que al realizar la revisión de la documentación se evidencia que dichos documentos corresponden solo a 5 días de evolución, del 26 al 30 de noviembre de 2020. Eso dice el oficio de Medicina Legal, fecha 2 de febrero de 2021. Teniendo como diagnósticos consignados en la hoja de constancia médica los siguientes: hipertensión arterial crónica no controlada, insuficiencia, taquicardia, etc. Cabe precisar, dice Medicina Legal, y teniendo en cuenta estos diagnósticos, es necesario solicitar historia clínica de los últimos 6 meses a 1 año anteriores a dichos diagnósticos, con la finalidad de determinar si la paciente presenta o no factores de riesgo que influyan en los diagnósticos consignados en la constancia médica. Teniendo esta comunicación de Medicina Legal, se le ha corrido traslado a la defensa técnica, justamente para que nos informen dónde podemos conseguir adquirir esta historia clínica. Y la defensa técnica nos ha dicho, ¿no? Así que la historia clínica no es necesaria, ¿no? Simplemente ya existe un pronunciamiento de un consultorio particular y la historia clínica no es necesaria. Muy bien.
Eso nuevamente nosotros hemos corrido trasladado al ente técnico, médico técnico, medicina legal. ¿Y qué nos ha contestado? Oficio 129-2021, fecha 18 de febrero de 2021, que ya obra en su despacho. Nos dice, reitera, medicina legal dice, reitero mi solicitud de historia clínica de los últimos 6 meses. 3 puntos nos dice. Primer punto, historia clínica de los últimos 6 meses a un año para determinar si la paciente presenta o no factores de riesgo que influyan en los diagnósticos consignados en la constancia médica. Segundo punto, dice, se solicita historia clínica del centro de reclusión de la peritada. Esto es a fin de determinar los factores de riesgo que influyeron en la consulta al servicio de cardiología de forma particular. A este respecto, señor juez, debo informar, según la documentación que se nos ha corrido traslado y presentada justamente por la defensa técnica, ¿no? Acá está, la defensa técnica ha presentado el escrito número 5, ¿no?, de fecha 24 de febrero de 2021, y adjunta pues algunos informes, justamente, emitidos por el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Acá lo tengo a mano, el oficio número 164-2021, INPE, etc., fecha 22 de febrero de 2021. Este oficio, ¿no?, señala algo muy importante, porque que va justamente ayudar a resolver el presente caso. Nos dice en primer lugar que la interna Giovanna Genoveva pues ha sido atendida en la clínica Bolognesi, ¿no?, dice el 26 de noviembre de 2020. También ha sido atendida en la clínica Bolognesi el 21 de enero de 2021, ¿no?, y también ha sido atendido en el servicio de gastroenterología el 2 de febrero de 2021. Pero acá hay algo interesante que sostiene el establecimiento de salud del Instituto Penitenciario de Chiclayo. Dice, cabe resaltar, dice el señor juez, punto 7 del oficio que acabo de mencionar, que según historia clínica número 532 del establecimiento penitenciario de Chiclayo, se evidencia las siguientes atenciones médicas u otros del área de salud. O sea que la interna Genoveva sí ha sido atendido en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Y acá lo dice, fecha 7 de septiembre de 2020, fue atendido por COVID-19, resultando no reactivo. Persona aparentemente sana. Fecha 1 de octubre de 2020, fue atendida por caries en dentina, obturación simple con resina. Fecha 23 de octubre de 2020, persona aparentemente sana. Fecha 18 de noviembre de 2020, crisis ansiosa. Se le ha recetado aparentemente ese clonazepam de 1/4, solo en crisis de ansiedad. Y finalmente, esto es muy importante, dice, el 14 de diciembre de 2020, también fue atendido dando como resultado persona aparentemente sana. Entonces, el establecimiento médico del penal está diciendo estas conclusiones. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que si el 26 de noviembre de 2020 ha sido atendido la interna en la clínica Bolognesi, sin embargo el 14 de diciembre, ¿no?, los profesionales médicos del penal dicen que es una persona aparentemente sana, ¿no? Y acá está, en el oficio. Eso es en cuanto al tercer punto. Y en cuanto al, al segundo punto, y en cuanto al tercer punto del último oficio que manda Medicina Legal, dice, se solicita evaluación de la peritada por el servicio de cardiología en una entidad estatal, tal como ya he señalado, a fin de realizar todos los estudios correspondientes y corroborar o no los 3 diagnósticos consignados en la constancia médica. Eso es, señor juez, siendo esto así, y tal como se ha señalado, pues, a la fecha, Fiscalía sostiene que no existen, pues, los elementos suficientes que permitan colegir, pues, que haya variado los supuestos que motivaron la imposición de prisión preventiva en contra de la interna Giovanna Genoveva Luna Rojas. Y tal como ya su despacho resuelto,
Este es un caso similar, no es diferente al caso Salas Culón, del exalcalde del distrito de San Luis de Lucma, donde se ha resuelto, pues, que no habiéndose acreditado fehacientemente este estado de comorbilidad deducido de una hipertensión arterial, no corresponde la variación de la medida coercitiva de prisión preventiva de arresto domiciliario. Por tanto, señor juez, con esto termino. La Fiscalía solicita su despacho, se declare pues improcedente esta solicitud por los fundamentos ya arguidos en la presente audiencia. Es todo, señor juez. Muy bien. ¿La defensa tiene réplica? Sí, sí, señor juez, muy breve, sobre algunos puntos que ha señalado la Fiscalía. Empiezo por lo último. Quiero contarle muy bien esta historia, señor juez. Cuando se reprograma la audiencia, nosotros presentamos un escrito al INPE, el escrito número 1 del 5 de febrero. La audiencia había sido el 3 de febrero. El 5 de febrero, como el problema era la historia clínica, nosotros presentamos un escrito el 5, nos rechazan, señor juez. Y presentamos otro escrito, escrito número 2, de fecha 17 de febrero del 2021, y ante la respuesta de ese escrito nos mandan este oficio 164-2021, del 22 de febrero, por eso es que recién, y nos notificaron ayer, por eso es que recién nosotros lo hemos presentado. Pero de buena fe procesal, porque pensamos que lo iban a leer bien, también se lo enviamos a la Fiscalía. ¿Qué es lo que dice este oficio? Primero, que no mandan ninguna historia clínica. Pero ¿por qué nosotros pedíamos esa información? Por una cuestión lógica, o sea, no hay que ser abogado. Si alguien está mal, o sea, si alguien está sano, no lo dejarían salir, ¿no? O sea, si alguien está sano, no estaría en la clínica desde el 3 de febrero, ¿cierto? Es más, si alguien está sano, el INPE no mandaría a hacer junta médica y lo mandarían a sus chequeos, ¿no? O sea, si alguien está sano, eso no pasa, pues. Pero cuando el informe dice, la señora ha tenido junta médica para salir tal día, el 26, ha tenido junta médica para salir el 21, y al final dice, le hemos hecho su prueba de COVID. Gracias a Dios que ha salido negativo, no reactivo. Ya, lo que dice la sala de apelaciones ya en términos jurídicos es, lo que cuidamos es que estas personas controlen su enfermedad, porque si se contagian tienen más probabilidades de morir. Entonces, ahora puede ser que no tenga COVID. Entonces, a eso se refiere el informe. Eso como primer punto. Hay un punto que Fiscalía dice, ¿cómo puede ser posible si la hipertensión es crónica? Entonces tiene que venir de años, o si no de meses, porque me han pedido que no hable de años, entonces de meses. Hace 6 meses siquiera tiene que estar la hipertensión. Hay que litigar bastante en este tipo de casos y hay que estudiar bastante. Cuando se trata de un tema jurídico mezclado con médico, hay que estudiar. Y el tema es que la hipertensión es la enfermedad silenciosa. Si se estudia, se va a descubrir que es la enfermedad silenciosa, que crónico no significa que vive años y que tiene que manifestarse siempre, sino crónico significa que nunca va a desaparecer. Crónico significa que se va a mantener por siempre en la vida. Entonces, hay que, para debatir tema jurídico médico, hay que revisar. Y además, el tema es, no necesita historia clínica anterior porque la circunstancia es sobrevenida. Es más, nosotros le presentamos un escrito a la Fiscalía, el escrito de fecha 3 de febrero. Y fíjese, señor juez, cuando ellos piden, no, necesitamos la historia clínica, nosotros le presentamos el escrito de 3 de febrero, al día siguiente no más que reprogramaron la audiencia, y le dijimos, no es que no se necesita, le dijimos, la señora no cuenta con historia clínica. Es más, le adjuntamos el informe porque nosotros fuimos a pedir, para que ya no haya discusión, fuimos a pedirle al Hospital de la Policía Nacional, que es donde la señora siempre se ha atendido, por favor, díganme si hay historia clínica, porque sabíamos que no había. Y el Hospital de la Policía Nacional nos responde y nos dice, la señora no tiene historia clínica. Y eso se lo hemos presentado a la Fiscalía. Señor fiscal, el hospital nos ha respondido que la señora no tiene. Entonces, yo no entiendo qué se busca. Entonces, señor fiscal, se cierra diciendo,
No, no se puede. Hay que reprogramar, hay que pedir la historia clínica. Ya le dije que no hay. O sea, ¿qué más? ¿Qué más vamos a buscar para que haya un pronunciamiento de fondo? Con lo que tenemos, señor juez, que es el mapa, que es el holter, estaría perfectamente acreditado, si se entienden los términos médicos, perfectamente acreditada la hipertensión arterial, más allá de las complicaciones posteriores que se han generado. Pero esto no se trata de pedir o no pedir, se trata de que nosotros estamos solicitando la variación. Si considera, señor juez, respetuosamente, que no he acreditado con todo lo que tengo, con lo que ha hecho el INPE, con no dejarla salir, con la queja que hemos tenido que interponer, con haber pedido que la manden a un hospital público y habiéndonos respondido que ahora no pueden porque solo atienden emergencias COVID y es por eso que hemos tenido que ir a una clínica privada. Si con todo eso, señor juez, usted considera que no tengo elementos, rechace el pedido, pero déjeme continuar mi camino, por favor. No podemos reprogramar una audiencia o quedarnos a la expectativa de andar pidiendo historias que no existen, porque nosotros consideramos que con todo lo que hemos presentado está acreditado de sobra que la enfermedad existe. Eso es todo, señor juez. Bien, señor fiscal. No, nada más, señor juez, simplemente para reafirmar lo dicho y tener en cuenta la historia clínica número 532 del establecimiento penitenciario de Chiclayo, donde se ha concluido pues que la persona de la interna Giovanna es una persona, dice, aparentemente sana, solamente tiene una crisis ansiosa. Nada más, señor. Una pregunta, señor fiscal, no me quedó claro sobre el tema de medicina legal. A medicina legal le han informado que no tenía historia clínica la imputada. Y si le han informado, ¿por qué no emiten pronunciamiento? Porque obviamente no se puede tener una historia clínica que no existe, ¿no? O sea, deben decir, emitir su pronunciamiento médico, sea en cualquier sentido, pero emitirlo, ¿no? ¿Por qué no lo han hecho? ¿O no se le ha informado que la señora no tiene historia clínica anterior? Sí, doctor, se le ha informado a medicina legal de que la interna Genoveva no tiene historia clínica. Justamente por eso, por ese punto que se le informó, medicina legal contesta en el sentido que, bueno, no tiene historia clínica en una entidad estatal, en un hospital grande, al menos solicite la historia clínica del centro de reclusión de la peritada, cosa que ya no tenemos, que le ha presentado la propia defensa técnica y que yo ya lo he explicado. Y en tercer lugar dice, ya, muy bien, no tenemos historia clínica, pero lo que yo solicito es, dice, la evaluación de la peritada por el servicio de cardiología en una entidad estatal, a fin de realizar todos los estudios correspondientes y corroborar o no los 3 diagnósticos consignados en la constancia médica. Es la salida que da medicina legal, señor juez, ante la información de que no tiene historia clínica. Muy bien. Bien, son las 13:41. Voy a suspender la audiencia por unos 5 a 7 minutos. Luego continuamos para emitir la decisión.